El mundo desde una mirada jurídica. Cine, literatura, actualidad y más en Juris Tantum, porque todo tiene prueba en contrario. Con Carla Millones y Luis Manuel Marcano por Radio UCEC. Bienvenidos mis queridos estudiantes, alumnos todos a este nuevo encuentro de Juris Tantum, porque todo tiene prueba en contrario. Con Carla Millones, que está en una merecida licencia, y quien les habla, Luis Manuel Marcano Salazar. Juris Tantum llega a ustedes gracias a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad SEC y a la Dirección de Vinculación con el Mundo, como un instrumento jurídico para interpretar esa realidad que tenemos en nuestras manos. Bien, hoy tenemos un invitado muy especial y es el doctor Eduardo Fernández. Doctor Eduardo Fernández es abogado de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, es doctor en Derecho, fue candidato presidencial en las elecciones de 1988, casi llega presidente, por poquito. Casi. Me salvé. En este momento, me salvé por un pelo. En este momento, él dirige, es presidente de la organización Unión y Progreso, si no me equivoco, doctor Fernández. Nosotros estamos aquí con estos estudiantes tan queridos de nuestra Universidad SEC, que está la Universidad SEC de Chile, la Universidad SEC Internacional de Ecuador. Tenemos también instituciones universitarias y de bachillerato en muchas partes de América Latina y en España. Nuestros estudiantes muy interesados en escuchar de personas como usted, digamos, opiniones que tengan que ver con nuestra realidad jurídica. Y en este momento Chile vivió una situación constituyente, un momento constituyente muy, muy importante. Doctor Fernández, para nuestros estudiantes y para nuestros investigadores, los profesores que nos escuchan, ¿qué es el Estado de Derecho y cómo se puede interpretar ese Estado de Derecho, de libertad, democracia, en lo que muchas constituciones consagran el Estado de Derecho y de justicia? ¿Cómo está eso en América Latina con los procesos constituyentes que hemos vivido en Colombia en el 91, en Venezuela, que ha vivido Chile, que vivió Perú, luego de cambio 90, Bolivia? ¿Cómo va ese proceso de que la democracia responda a las necesidades de la sociedad en función del derecho? Comienzo por dar las gracias. Me siento muy honrado por esta invitación a participar en este programa de tanto prestigio. Por cierto que tuve ocasión de escuchar recientemente la entrevista que le hicieron a Patricia Elwin, que fue una excelente entrevista y Mariana, muy buena. Mariana. Perdón, Mariana. Patricio es el papá. Sí. Mariana, la hija se llama Mariana. Muy buena entrevista. Bueno, gracias por llamarme. Mira, para decirlo en términos muy gráficos, hace unos cuantos años, bastantes años, los hombres de las cavernas, para organizarse socialmente, utilizaban garrotes. Y entonces se caían a garrotazos. El que era más fuerte y más grande y el que tenía el garrote más eficaz era el que prevalecía en la tribu. Bueno, la humanidad, gracias a Dios, ha ido evolucionando, lo que llamaba Jacques Maritain la doble ley del progreso. Ha progresado el bien y ha progresado el mal también. Pero desde el punto de vista del bien, la civilización inventó una manera muy humana de gobernarnos, que no es con garrotes, sino que es con leyes. El Estado de Derecho es una situación en la cual prevalece la ley, prevalece el derecho, prevalece la Constitución, prevalece el ordenamiento jurídico. Ahora, lo normal sería que las naciones se constituyeran, asumieran su constitución una sola vez, como ha pasado en los Estados Unidos. Por ejemplo, los Estados Unidos tienen la misma constitución con la cual iniciaron su experiencia como república independiente. Esa es la misma constitución, solo que ha sido objeto de alrededor de 26, 27 enmiendas.
en América Latina somos muy aficionados a cambiar la Constitución, porque creemos que el origen de nuestros males está en la Constitución, sin darnos cuenta que son otras cosas que tienen que ver con la cultura, con la educación, con el trabajo, con la disciplina, con la formación de capital, con el desarrollo económico, etcétera. Pero el Estado de Derecho, repito, es la forma más inteligente que hasta esta hora en la evolución de la humanidad se haya podido inventar. Es la democracia, es el respeto a los derechos humanos. Y la Constitución es concebida como un mecanismo para lograr la convivencia social. Por eso las constituciones que tienen sentido son constituciones aprobadas por un gran consenso nacional. Y en ese sentido yo creo que Chile ha dado una gran lección al mundo. La nación chilena, el pueblo chileno, con su voto para rechazar un proyecto de constitución que reflejaba los puntos de vista de una minoría que se le quería imponer al resto del país, pues la nación chilena dijo, no, así no es. La constitución tiene que ser un fruto de un diálogo, de un entendimiento y lograr los consensos indispensables, porque son las normas de la convivencia social. Y las normas de la convivencia no pueden ser impuestas por una mayoría circunstancial, que por cierto en Chile se evidenció que ni siquiera era mayoría, sino que era minoría, sobre el resto de la nación. No, las constituciones tienen que ser el resultado de un diálogo constructivo, cívico, y además deben tener las normas más básicas, no tienen por qué ser tan detalladas, no tienen por qué inmiscuirse en asuntos que pueden ser de la competencia de la legislación ordinaria y no de las normas constitucionales. Pero repito, es un gran progreso de la civilización haber sustituido los garrotes por el texto legal, por la convicción de que respetando todos la ley, sometiéndonos todos por igual a la ley, es la mejor manera de convivir. Excelente. Estuve leyendo un trabajo de Steven Levinsky y Daniel Sibat titulado ¿Cómo mueren las democracias? Doctor Fernández, ¿por qué mueren las democracias? Bueno, puedo hablar de la experiencia venezolana, que es la que conozco más de cerca y sobre la cual siento alguna autoridad. La democracia venezolana, por ejemplo, de la cual nos sentíamos tan orgullosos y que incluso fue una referencia para América Latina, nació después de una dictadura militar. Nosotros los venezolanos a lo largo de nuestra experiencia como república independiente hemos sufrido muy reiterados procesos de dictaduras militares. Bueno, cayó la dictadura militar del general Marcos Pérez Jiménez en 1958, enero de 1958, e iniciamos una experiencia democrática que llegó a durar 40 años. Y eso fue así porque, entre otras cosas, en 1961 se aprobó una constitución que mereció el voto favorable de los sectores más moderados, más conservadores, hasta los representantes del Partido Comunista y de la izquierda. Entonces, esa constitución de 1961 se elaboró en medio de un diálogo muy serio, se aprobó por una amplísima mayoría y tuvo 40 años o cerca de 40 años de vigencia. Ahora, ¿por qué se desmorona la democracia venezolana? He dicho en alguna parte que la democracia dejó pendientes 5 asignaturas. Hubo 5 temas que no abordó suficientemente o que se fueron deteriorando con el tiempo. El primero fue un déficit democrático institucional. Los partidos políticos adquirieron una fuerza hipertrofiada. Entonces era como una democracia secuestrada por los partidos políticos. Los gobernadores eran designados desde Caracas,
los alcaldes eran designados desde Caracas, no había suficiente democracia y suficiente representatividad. Solamente en 1989 se aprueba la ley que permite que los ciudadanos en cada estado miembro de la federación eligieran con sus votos a sus gobernadores y se creó la figura de los alcaldes y empezó a haber gobierno local. El segundo déficit era un déficit económico. Venezuela tuvo la bendición, maldición de tener petróleo. Gracias al petróleo progresamos muchísimo, pero por culpa del petróleo abandonamos toda otra actividad económica. Entonces teníamos una economía muy vulnerable que dependía de la oscilación de los precios del petróleo en los mercados internacionales. Cuando los precios subían, había un ingreso fiscal muy grande y todo el mundo estaba muy contento. Pero cuando los precios del petróleo bajaban en los mercados internacionales, la situación se hacía muy crítica y los venezolanos se disgustaban con el sistema político. El tercer déficit es el déficit social. Venezuela fue un país que todo el mundo lo consideraba un país muy rico porque tenía un ingreso fiscal muy elevado, pero resulta que había un porcentaje muy grande de venezolanos que vivían en situación de pobreza. No fuimos capaces de resolver el problema de la pobreza y el problema sobre todo de la desigualdad. Había una minoría muy opulenta y una mayoría pues que no tenía lo indispensable para una vida civilizada. El cuarto déficit fue un déficit cultural. Nos acostumbramos a depender de del Estado. Una sociedad se enferma cuando en lugar de que los ciudadanos mantengan al Estado con sus impuestos, el Estado mantiene a los ciudadanos. En Venezuela el Estado era el único gran rico y como tenía el control de la industria petrolera y recibía el 100% del ingreso petrolero, entonces lo distribuía, pero entonces era el Estado el que mantenía a los ciudadanos y esto es reflejo de una situación que no es normal. Y el último déficit fue el déficit ético. A lo mejor este último que yo menciono es el más importante, porque gracias a el crecimiento de ese Estado hipertrofiado, hubo mucha corrupción alrededor del poder del Estado y eso también fue una erosión ética que condujo a una, digamos, un divorcio entre el pueblo y su democracia. De modo que apareció de pronto un fenómeno muy recurrente en la vida de Venezuela, que es el caudillo. Apareció un aventurero, un militar que insurgió contra las instituciones y que prometió que a través de un proceso constituyente él se comprometía a resolver todos los problemas que tenía el país. Bueno, 20 años más tarde o 25 años más tarde, todos esos problemas que yo he mencionado, de crisis económica, de crisis política, de crisis social, de crisis cultural y de crisis ética, ninguno se ha resuelto y por el contrario todos se han agravado exponencialmente. De modo que la ilusión que se hizo la mayoría de los venezolanos de que aquel caudillo militar iba a resolver los problemas terminó en una tragedia y en un fracaso absoluto. América Latina reclama más constancia en sus instituciones, más serenidad constitucional, no estar cambiando las constituciones a cada rato, porque las constituyentes son poder absoluto. El poder absoluto o el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, para utilizar la frase tan manida. Lo cierto es que yo creo que esos elementos en todos los países de América Latina, por ejemplo en Chile, se hizo un gran esfuerzo democrático institucional, pero un problema que costó mucho trabajo resolver fue el de la desigualdad en la distribución de los recursos y de las oportunidades. Doctor Fernández, la ley como instrumento
de la legítima defensa de una sociedad, eh, advierte que el ciudadano no debe tomar la ley por sus manos, sino que son las instituciones a través del derecho las que van a solucionar los problemas en un contexto civilizado. Cuando una democracia no ha dado respuesta a una sociedad o la respuesta no ha llegado a todos esos espacios de la sociedad, se han creado esos espacios de miseria y de pobreza, de donde ha germinado la delincuencia. Eh, ¿Cómo hace el ciudadano para, por medio de las instituciones del derecho, retomar el camino de la democracia cuando ésta se ha perdido? Creo que una clave que también podría estar en la lista de las asignaturas pendientes tiene que ver con el tema de la educación. En el caso venezolano, por ejemplo, el Estado siempre creyó, y los gobiernos que tuvimos a lo largo de esos 40 años y después los que hemos tenido bajo el nombre del socialismo del siglo XXI, creyeron que el problema de la pobreza se resolvía con políticas asistencialistas, regalando bolsas de comida, bolsas CLAP y cosas de estas. El problema de la pobreza se resolverá cuando haya más y mejor educación y cuando haya más y mejor desarrollo económico. El desarrollo económico crea oportunidades de trabajo y una economía próspera ofrece posibilidades de trabajo bien remuneradas. Entonces, si combinamos las inversiones, el desarrollo económico con educación y sobre todo educación para el trabajo, entonces estaremos preparando a todos los ciudadanos y especialmente a los más pobres, a los más vulnerables, para que asuman esos empleos modernos, productivos y bien remunerados. Y por la vía del trabajo resolver el problema de la pobreza. Esa sí es una manera de atacar de raíz al problema de la pobreza, de modo que tenemos que mejorar las políticas económicas, las políticas educativas que hemos tenido y lograr, como decía el gran pensador argentino Sarmiento, si el pueblo es el soberano, hay que educar al soberano y entonces estará en mejor situación, no solamente para con su trabajo salir de la miseria o de la pobreza, sino también en mejor situación para discernir a la hora de votar y elegir las personas más idóneas y más indicadas para gobernar al país. ¿Usted cree que en la situación en la que está el mundo, que no es solamente América Latina, sino El mundo, sí. el mundo, la democracia debe ser una herramienta para que verdaderamente los hombres, las sociedades puedan intercambiarse o hay otras alternativas más allá de la democracia? Yo creo que la democracia es el menos malo de los sistemas de gobierno. Déjeme decirle que yo a veces pienso que los gobiernos son parte de una maldición tácita bíblica, porque déjeme tratar de explicarme. El único gobierno perfecto que existía, por lo menos para los creyentes, es allá arriba en el paraíso. Sin embargo, los hombres, el hombre y la mujer, resolvieron desobedecer, merecieron un castigo. Ese castigo tuvo sanciones explícitas. A la mujer le dijeron parirás los hijos con dolor y al hombre le dijeron ganarás el pan con el sudor de tu frente. Pero yo sospecho que hubo una maldición implícita que no aparece en el texto de la Biblia, que es ya que no quisiste que te gobernara yo, ahora te condeno a que tengas que gobernarte por ti mismo. De modo que según esta interpretación bíblica, y que me perdonen los teólogos y los especialistas en Sagradas Escrituras, los gobiernos en la tierra son resultado de una maldición bíblica. Así que no hay gobiernos perfectos, todos son en mayor o menor medida regulares o peores o mejores. Bueno, pero en todo caso perfectos no hay ninguno. Ahora yo creo que el mejor sistema
o el menos malo de todos los sistemas que han existido para gobernar las sociedades, los pueblos, es la democracia. Es que todos participemos en el gobierno a través de nuestros votos y a través de todos los mecanismos que permiten que el ciudadano pueda influir en el manejo de las situaciones. En América Latina hemos sido muy, muy débiles. En primer lugar, porque no hemos defendido la arquitectura institucional democrática con suficiente fuerza. Hemos incurrido en la debilidad de confiar en los hombres providenciales, en los hombres mesiánicos, en los dictadores, y eso explica en buena medida el atraso que hemos tenido. Le hemos dado al Estado un protagonismo muy hipertrofiado, y entonces han surgido fenómenos como el de Getúlio Vargas en Brasil o el de Juan Domingo Perón en Argentina, o el fenómeno del chavismo en Venezuela y del socialismo del siglo XXI, y este tipo de cosas que tanto daño han hecho a la convivencia civilizada de nuestros pueblos. En esta ola que últimamente hemos tenido en América Latina de autoritarismos competitivos, es decir, regímenes que llegan al poder a través de las instituciones democráticas y luego usan las instituciones democráticas para desarrollar autocracias y dictaduras. Dentro de este contexto, ¿con qué le recomienda usted a los estudiantes que están formándose en esta carrera de Derecho frente a situaciones como estas, en donde puedan estar viviendo o estar observando del desarrollo de autoritarismos competitivos? ¿Qué le recomienda usted a estos estudiantes cómo estudiar Derecho, cómo aproximarse a esa realidad y cómo defender su libertad? En primer lugar, estudiar, y estudiar de verdad, verdad, estudiar mucho. Yo como creo que usted mencionó al principio, logré graduarme en la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela y me gradué cum laude. Y sin embargo, yo lamento no haber dedicado más tiempo a estudiar más y mejor las disciplinas jurídicas, enamorarnos del derecho, enamorarnos de la idea de que la forma más civilizada, más respetuosa de la dignidad de la persona humana es la democracia, la ley, el respeto a la ley, el respeto a las instituciones, y tener una gran sensibilidad social, porque mientras los países de América Latina no seamos capaces de resolver el problema de la inequidad o de la injusticia en la distribución de las oportunidades y de las posibilidades, tendremos esta inestabilidad que ha caracterizado la vida de nuestros países a lo largo ya de 2 siglos. Entonces, estudiar mucho, prepararse mucho, enamorarse del derecho, enamorarse además de la justicia social, tratar de lograr que a través de las instituciones jurídicas pueda mejorar la distribución de oportunidades. Yo no digo igualdad social artificial, sino que todos tengamos oportunidad de, a través de nuestro esfuerzo personal, de nuestro estudio cuando somos estudiantes, de nuestro trabajo bien hecho cuando somos adultos, lograr contribuir al bien común, es decir, al bienestar de la sociedad en general. El problema no es solamente vivir bien yo solo como individuo, sino trabajar de tal manera que podamos contribuir al bienestar de la comunidad en la cual tenemos la responsabilidad de vivir. Excelente. Bueno, doctor Fernández, estamos llegando ya al final de este muy breve programa que llega a nuestros estudiantes que lo aprecian bastante. Pero van a apreciar estos programas como siempre hemos tenido. Enviamos desde aquí saludos a nuestra compañera Carla y a todos los demás, a todos quienes nos están escuchando. Gracias a Aldo Morales y a María José Vázquez en la dirección de comunicaciones.
porque gracias a ellos este programa llega a usted. Gracias, doctor Fernández, por esa Muchas palabra. gracias. Muchas gracias a ustedes. La universidad está abierta para usted también cuando venga. Y mis mejores deseos para la universidad y mis mejores deseos para Chile y los chilenos. Y ojalá que ahora se corrijan los errores que llevaron a el gobierno del presidente Boric a recibir una sanción, un castigo electoral tan severo, pero tan merecido por otra parte. De modo que mis mejores votos por Chile, por los chilenos, por la Universidad Hispana, por todo lo que ustedes hacen a favor de el respeto al derecho, el respeto a la ley y a la democracia. Muchas gracias, doctor Fernández. Nos vemos entonces hasta la próxima semana. Hasta luego, Luis Manuel. Mucho gusto. El mundo desde una mirada jurídica. Cine, literatura, actualidad y más en Juris Tantum, porque todo tiene prueba en contrario. Con Carla Millones Y Luis Manuel Marcano por Radio UCEC.